Una guerra comercial está tomando forma entre Estados Unidos y sus aliados más cercanos. Los aranceles impuestos a los productos importados han alcanzado niveles que no se veían desde la Gran Depresión. En Canadá, un asombroso 59% de la población manifiesta abiertamente un boicot a los productos estadounidenses. Mientras tanto, en el sector minorista de alimentos en Estados Unidos, la tasa de quiebras ha aumentado en 240% en comparación con el año anterior. Una campaña silenciosa pero firme de boicot se está desarrollando en los supermercados canadienses, provocando una crisis sin precedentes para la industria alimentaria estadounidense. Desde Ontario hasta Alberta, los consumidores canadienses están rechazando masivamente los productos estadounidenses que antes dominaban el mercado, generando un efecto dominó que afecta a múltiples sectores a ambos lados de la frontera. Un informe reciente de Ipsos Canadá revela que casi 6 de cada 10 canadienses evitan comprar productos de Estados Unidos, con un sorprendente 98% que prefieren artículos nacionales o provenientes de otros países. Esta tendencia se refleja rápidamente en las ventas. Las tiendas libres de impuestos han visto caer sus ingresos entre un 40 y 80%. Especialmente en puntos fronterizos de Quebec y Columbia Británica. En Ontario, la venta de vinos y licores estadounidenses se desplomó en más de 2/3 en apenas un trimestre, según datos del LSBO, la entidad gubernamental encargada del alcohol. Productos emblemáticos de Estados Unidos, como la carne de res del Medio Oeste, los granos de Nebraska y las frutas de California, están siendo retirados de cadenas importantes como Sobeys, Metro y Loblaws. Un director de importaciones en Toronto señaló que la cuota de mercado de estos productos desaparece a una velocidad mayor que cualquier campaña previa de retiro de productos. Walmart Canadá, con más de 400 establecimientos en Illinois e en todo el país, ha reducido en más de un 30% las importaciones de alimentos estadounidenses durante el último mes. Kroger y Costco también están ajustando sus portafolios de importación para adaptarse a esta clara preferencia del consumidor. Miles de unidades de dulces, cereales y especias, que antes eran los más vendidos, se acumulan ahora sin vender. En los inventarios, según reveló un gerente de una sucursal de Costco en Mississauga. En Estados Unidos, distribuidores agrícolas en Iowa, Ohio y Texas enfrentan una caída superior al 50% en pedidos desde Canadá, un mercado que llegó a representar casi una cuarta parte de las exportaciones totales de alimentos norteamericanos. Este boicot no se limita solo a los consumidores. Se ha extendido a lo largo de toda la cadena de suministro. Las instalaciones de almacenamiento frigorífico en Michigan y Nueva York están saturadas con inventarios excedentes. Numerosos envíos de alimentos se han visto obligados a ser destruidos debido a retrasos en el transporte. Empresas de transporte de alimentos como C.H. Robinson y FedEx Freight reportan una disminución superior al 45% en envíos hacia Canadá en los últimos 2 meses. Fábricas de empaques en Chicago y Kansas han despedido a miles de empleados mientras reducen su producción. Los bancos agrícolas regionales en Estados Unidos, como Farm Credit Services of America, están lanzando señales de alerta. Cientos de préstamos agrícolas vinculados a exportaciones hacia Canadá corren el riesgo de volverse incobrables. Un economista agrícola de la Universidad Purdue advierte que si el mercado canadiense permanece congelado, más de 20,000 granjas estadounidenses podrían caer en incumplimiento en los próximos 6 meses. Fondos de inversión en los sectores alimentario, minorista y logístico también están revisando a la baja sus proyecciones de ganancias, lo que ha provocado una caída en las acciones de proveedores como Tyson Foods, General Mills y Hormel Foods de entre 8 y 12% en tan solo una semana. Numerosos restaurantes canadienses que antes utilizaban ingredientes estadounidenses como carne certificada por el USDA y salsas de barbacoa de Texas están cambiando a proveedores locales o de países como Francia, Argentina y Australia. Las cadenas estadounidenses de restaurantes presentes en Canadá, como Applebee's y Outback Steakhouse, reportan una disminución en la afluencia de clientes, ya que la bandera estadounidense se ha convertido en un símbolo delicado en los menús. Además, las industrias turísticas y de servicios alimentarios en Estados Unidos enfrentan un doble impacto, ya que los viajes de compras transfronterizos de canadienses hacia Estados Unidos han caído más de un 32% en Illinois y 180, automóvil y un 20% en avión. La Autoridad Canadiense de Turismo Fronterizo indica que Nueva York perdió más de 2 millones de visitantes internacionales, principalmente de Canadá y Europa, lo que resultó en pérdidas superiores a 4,000 millones en ingresos. La Asociación de Viajes de Estados Unidos estima que las pérdidas en ingresos turísticos oscilan entre 2,100 y 6,000 millones,
además de un recorte de 140.000 empleos en aerolíneas, restaurantes y hoteles. Esto no es un boicot pasajero. Expertos han señalado que la desamericanización en los patrones de consumo se está viendo impulsada por sentimientos políticos, la influencia de las redes sociales y las políticas internas de Canadá que incentivan el consumo de productos locales. La profesora Sylvia Dupont de la Universidad de Columbia Británica comentó: cuando las personas modifican sus hábitos de compra basándose en valores o en la defensa de la soberanía nacional, revertir ese cambio resulta sumamente complicado. Ya no se trata solo de una respuesta del mercado. Esto se ha convertido en una declaración política por parte de los consumidores. En medio de un rechazo cada vez más pronunciado por parte de los consumidores canadienses, la administración del presidente Donald Trump ha convocado una serie de reuniones urgentes con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Departamento de Comercio y las principales corporaciones exportadoras para proteger su participación en el mercado ante esta creciente ola antiproductos estadounidenses. Un portavoz de la Casa Blanca declaró el 28 de julio: Estados Unidos no aceptará que sus socios comerciales utilicen las decisiones de consumo como una herramienta política. Las acciones de los consumidores canadienses son claramente parte de una campaña abierta de sabotaje económico. En este contexto, Washington está evaluando la imposición de aranceles de represalia sobre productos canadienses como los lácteos, la madera blanda, el jarabe de arce y los derivados del petróleo refinado, elementos clave de las exportaciones desde Ottawa hacia Estados Unidos. Por su parte, el primer ministro canadiense Mark Carney rechazó con firmeza las acusaciones estadounidenses, afirmando que los canadienses tienen el derecho a elegir productos que reflejen sus valores, estándares y ética. Esto es la soberanía del consumidor, no una herramienta política, subrayó. En las redes sociales, campañas como Please, Hecho en Canadá, Is Boycott EU, ICT's Soberanía Alimentaria están ganando enorme popularidad, acumulando millones de compartidos semanalmente. Numerosos blogueros gastronómicos, influencers y cadenas locales de restaurantes se suman a esta tendencia, difundiendo recetas sin ingredientes estadounidenses y comprometiéndose a utilizar cero productos provenientes de Estados Unidos. Economistas advierten que si esta tendencia persiste, el papel de Estados Unidos como centro alimentario en Norteamérica podría desmoronarse, abriendo paso a México, Brasil y la Unión Europea. Productores canadienses, franceses y chilenos están incrementando sus inversiones en granjas y plantas procesadoras para cubrir el vacío que dejaría Estados Unidos. Se proyecta que las ventas globales de productos alimenticios estadounidenses podrían caer entre 8 y 12% en el plazo de un año, lo que significaría pérdidas multimillonarias. Richard Manning, ex asesor agrícola de la Casa Blanca, señaló: cuando Canadá, el principal socio comercial en alimentos, da la espalda, no es una crisis temporal. Esto redefine el mapa global de la cadena de suministro alimentaria. Un análisis interno de JP Morgan pronostica que, si el boicot continúa hasta fin de año, más de 12.000 tiendas de conveniencia y supermercados estadounidenses, especialmente en estados fronterizos como Minnesota, Dakota del Norte y Michigan, podrían verse obligados a cerrar. La confianza de los consumidores canadienses en productos estadounidenses ha caído a su nivel más bajo en 3 décadas, un fenómeno sin precedentes. Incluso durante crisis políticas anteriores como la guerra en Irak o las disputas del Telecan, el valor en bolsa de gigantes minoristas estadounidenses como Walmart, Kroger y Whole Foods podría desplomarse en más de 60 a 80 mil millones de dólares si el mercado canadiense colapsa por completo. La industria de alimentos en Estados Unidos, uno de los pilares más sólidos de la economía nacional, enfrenta una crisis inédita en la historia moderna, no causada por desastres naturales ni conflictos bélicos, sino por la reacción negativa de los consumidores en el país vecino, Canadá. Las ventas en el mercado canadiense, que representan cerca del 18% de las exportaciones estadounidenses de alimentos procesados, han caído hasta un 60% en apenas los primeros 3 meses desde el inicio del boicot. Las tiendas libres de impuestos en los cruces fronterizos entre Estados Unidos y Canadá informan caídas en sus ingresos que oscilan entre el 40 y 80%, provocando el cierre permanente de cientos de locales en estados como Vermont, Maine y Washington. Casi 3.200 tiendas de abarrotes en los estados fronterizos están al borde de la bancarrota debido a la pérdida de clientes canadienses, un segmento que usualmente gasta un 20% más que los locales. Kevin Braxton, director ejecutivo de una cadena de supermercados de nivel medio en Buffalo, Nueva York, expresó: antes dependíamos del flujo de clientes de Ontario. Ahora solo quedan estantes vacíos y cuentas de servicios sin pagar.
Una encuesta realizada por Ipsos en Canadá revela que más de la mitad de los canadienses, específicamente el 59%, declaran formalmente boicotear productos estadounidenses, mientras que un impresionante 98% se compromete a priorizar bienes locales o importaciones provenientes de Europa y Sudamérica. En solo 6 semanas, el consumo de vino estadounidense en Ontario se desplomó en un 66.3%, obligando a varias marcas californianas a cancelar sus contratos de distribución con la LCBO, el mayor distribuidor de bebidas alcohólicas de Canadá. Productos como la carne vacuna, los lácteos y los granos empaquetados provenientes de Estados Unidos han sido sustituidos en cadenas comerciales como Loblaws, Metro y Sobeys por alternativas canadienses, brasileñas o australianas. Las acciones de grandes minoristas estadounidenses, entre ellos Kroger, Albertsons y Walmart, sufrieron caídas significativas durante el segundo trimestre, con descensos del 17, 21 y 11% respectivamente. Instituciones financieras de inversión como Morgan Stanley y Citibank emitieron alertas sobre riesgos elevados de liquidez para las cadenas de supermercados que obtienen más del 20% de sus ingresos de exportaciones o turismo internacional. La tasa de quiebras en el sector minorista alimentario estadounidense ha aumentado en un 240% en comparación con el año anterior, una cifra que remite a la crisis sanitaria del 2020. Miles de restaurantes en ciudades fronterizas como Detroit, Seattle y Niagara Falls, que dependían anteriormente de ingredientes importados de Estados Unidos, están abandonando a sus proveedores tradicionales debido a la presión ejercida por los consumidores. El sector de catering institucional, que depende en gran medida de alimentos procesados estadounidenses, está enfrentando la cancelación masiva de contratos por parte de hospitales, escuelas y otras instalaciones públicas canadienses. Cadenas de comida rápida estadounidenses en Canadá, tales como Wendy's, Taco Bell y Applebee's, se ven confrontadas con protestas pacíficas y campañas de boicot moderado, lo que las ha obligado a cambiar sus fuentes de suministro hacia distribuidores locales, incrementando los costos entre un 12 y 35%. Hasta hace poco, Estados Unidos abastecía más del 70% de los alimentos procesados y productos agrícolas premium del mercado canadiense. Pero tras este golpe, los distribuidores canadienses están acelerando la creación de vínculos directos con granjas en Francia, Países Bajos, México y Nueva Zelanda para construir una red de abastecimiento que evite completamente las fuentes estadounidenses. Canadá también está incrementando sus inversiones en logística de cadena de frío y tecnologías de preservación para reducir su dependencia de las redes de distribución transfronterizas dominadas por Estados Unidos. Adam Fields, experto en comercio de la Brookings Institution, comentó que esta crisis funciona como una especie de desintoxicación para la cadena de suministro, ya que tanto consumidores como gobierno canadienses están eliminando la dependencia estadounidense en cuestión de meses. El colapso del sector de supermercados estadounidense no es solo una historia de estantes vacíos, sino una demostración clara de cómo la confianza del consumidor puede desmantelar toda una industria. Cuando el socio más importante se aleja y el patriotismo se convierte en un hábito de compra, incluso las bases económicas más sólidas pueden resquebrajarse en pocos meses. No hay bombas ni aranceles, solo carritos de compras vacíos y decisiones personales cargadas de contenido político. Los consumidores canadienses han provocado una de las crisis más profundas en la historia del comercio alimentario entre Estados Unidos y Canadá. Y si Washington no encuentra una solución inteligente, esta ola podría extenderse a Europa, Asia y, en última instancia, empujar a la industria alimentaria estadounidense hacia una recesión prolongada que supere el impacto de la crisis sanitaria del 2020.